pruebas de aislamiento. Llevar. Directamente nos vamos a pasar a la teoría de ondas viajeras. Esa parte no vamos a tener solamente en lo que eran las perforaciones de los aislantes sólidos, ¿no es cierto? Los dos tipos de perforación, las dos teorías, vamos. Y luego nos pasamos al capítulo 4 directamente, teoría de ondas viajeras. Ya, está bien, Inge. Ahorita lo comparto. Ok. Ok, gracias. Bien, colegas, vamos a empezar con el capítulo 4, referente a teoría de ondas viajeras. Los tres capítulos de aislantes líquidos, gaseosos, líquidos y sólidos, son más teóricos. Esto ya va a ser más técnico, la teoría de ondas viajeras, es que creo que va a ser algo más interesante. Cuando tenemos dos conductores en paralelo, colocados en paralelo, y están separados a una distancia d, y tienen un radio del conductor r, entonces, si hay una diferencia de potencial entre ellos, si hay una diferencia de potencial entre los dos conductores paralelos, va a haber un flujo electrostático, cuando hay diferencia de potencial. Y cuando hay una corriente que fluye por ellos, entonces va a crear un campo magnético. Ahora, un poco para explicar esto, vamos a hacer un diagrama que vamos a tratar de representar a los dos conductores paralelos. Al principio, si que vamos de izquierda a derecha, posteriormente ahí vamos a colocar una tensión. Primero, vamos a suponer que nuestro conductor es ideal, tiene sus pérdidas igual a 0. No tiene pérdidas. Entonces, en ese caso, primero vamos a tener un capacitor C1 en paralelo. Luego, una inductancia L1 en serie. Entonces, eso va a representar el cable en una longitud pequeña. Luego, eso se va a unir a un capacitor en paralelo C2. Y luego a una inductancia L2 en serie. Y así sucesivamente. Los capacitores C1, C2, C3, C4, etc. van a estar en paralelo, y L1, L2, L3, L4, etc. en serie. Entonces, si nuestro conductor está obviamente sin tensión, entonces conectamos una tensión instantánea U, una tensión U, corriente continua, digamos. Entonces, resulta de que el capacitor 1, que tenía su tensión 0, empieza a crecer, de tal forma que el capacitor C1 llega a tener una tensión U, un valor máximo U. Y mientras tanto, L1, C2, C3, etc. siguen en cero. Cuando el capacitor C1 ha llegado a una tensión U, entonces empieza a fluir una corriente por la inductancia L1. Esta corriente L1 empieza a cargar al capacitor 2, que estaba en tensión 0, empieza a cargarlo hasta que llegue a su valor de U. Y mientras tanto, el L2, C3, etc. siguen en 0. Cuando U2 llega al valor de U, fluye una corriente por L2. Y esta corriente que fluye por L2 empieza a cargar al capacitor C3, que estaba en 0. Luego pasa una corriente, carga, etc. Fenómeno de viajeras. Que desde el lado izquierdo
viajan poco a poco. Ese es el flujo hacia la derecha, del inicio hacia el fin. Entonces, en realidad, nuestro sistema de transmisión tiene esta onda viajera, de izquierda a derecha. No es que instantáneamente va a llegar hasta el otro extremo, va a tardar en llegar al otro extremo. Entonces, un poco para ver técnicamente, aritméticamente cómo es, vamos a definir que la velocidad sub cero es igual, la velocidad con la que viaja nuestra onda, es igual a 1 sobre raíz cuadrada de L por C. L por C. La capacitancia por la inductancia. Y ustedes también ya saben que vamos a definir una impedancia de onda, Z0, impedancia de onda, que es raíz cuadrada de L sobre C. L sobre C. La impedancia de onda depende solamente de la geometría del conductor. Depende de su diámetro, de su radio R y de su separación entre conductores D. Por eso que la impedancia de onda se mide solamente en ohmios. No es ohmios por kilómetro, solamente ohmios. No es ohmios sobre kilómetros, ohmios nomás. Ohmios nomás. Ahora, cuando tenemos una impedancia de onda de ese tipo y los dos conductores están en paralelo, sabemos de geometría analítica que L, la inductancia, es igual a 2 por 10 a la menos 4 logaritmo natural de D sobre R. Logaritmo natural de D sobre R. Esto en Henry sobre kilómetro. Henry sobre kilómetro. Y la capacitancia, 10 a la menos 4 sobre 18 logaritmo natural de D sobre R. 10 sobre 4 sobre 18 sobre logaritmo natural de D sobre R en faradios sobre kilómetro. Faradios sobre kilómetro. Entonces ya sabemos que la velocidad de la tensión de la corriente es 1 sobre raíz cuadrada de LC. Entonces ahí reemplazamos a L que en este momento hemos definido y la C también que hemos definido. Entonces con eso tenemos y el resultado va a ser 60 por logaritmo natural de D sobre R, porque logaritmo al cuadrado por la raíz sale 60 por logaritmo natural de D sobre R. Entonces, esa es la impedancia característica y la velocidad, 1 sobre raíz cuadrada de L sobre C, reemplazamos y nos da, los logaritmos se simplifican, no existe el numerador y el denominador se simplifican y entonces queda simplemente un valor numérico que sería 300.000 kilómetros sobre segundo. 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que si es que nuestro conductor es ideal y no tiene pérdidas, no tiene resistencia, entonces viaja a la velocidad de la luz. Viaja a la velocidad de la luz. Por eso creemos que viaja instantáneamente, ¿no? Pero hay un tiempo que tarda. O lo que es lo mismo sería 300 metros por microsegundo. Cada microsegundo viaja 300 metros. 300 metros. Eso es el caso del conductor aéreo. El conductor aéreo. Ahora, si es que nuestro conductor no es aéreo, si es cable subterráneo. Es cable subterráneo. Entonces, si es cable subterráneo, el conductor que está al medio del cable tiene un radio
igual a R minúscula. R minúscula es el radio del conductor subterráneo. No le toca, ¿no? No nos toca eso. Y alrededor No, del entonces conductor llega hasta subterráneo abajo a está el 660, dieléctrico, el aislante. Está bien. Entonces, ¿Ah? ese aislante en total va a tener una resistencia R mayúscula. R mayúscula, la resistencia de la coraza del aislante subterráneo. Pero el aislante subterráneo, la impedancia, va a tener una constante dieléctrica, epsilon. Tiene una constante dieléctrica, epsilon, el elemento aislante. El elemento aislante. Entonces, en este caso, la longitud, en igual forma, va a tener no la longitud, la inductancia va a tener su ecuación, que va a ser igual a 2 logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula, 10 a la menos 7 henrios por cada metro. Y la capacitancia, 10 a la menos 9 sobre 18 veces logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula. Adicionalmente a este capacitor, aquí es donde hay que tener cuidado, se incluye la constante dieléctrica, epsilon, la constante dieléctrica. Entonces, esta L y esta C reemplazamos a la impedancia característica, que es raíz cuadrada de L sobre C, conectamos y esta va a tener un valor igual a 60 logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula, y el epsilon, la constante dieléctrica, se queda dentro de la raíz cuadrada, pero en el denominador, raíz cuadrada de 1 sobre epsilon. En igual forma, conectamos o reemplazamos a la ecuación de la velocidad. Entonces, la velocidad hemos dicho que es 1 sobre raíz cuadrada de L por C. Estos valores que acabamos de describir, L por C, colocamos, y la resultante va a ser exactamente igual, 300.000 kilómetros por segundo, pero la capacitancia tenía la constante dieléctrica, que esa no puede salir de la raíz cuadrada y queda en el denominador como raíz cuadrada de epsilon. Entonces, la velocidad de propagación en el cable subterráneo va a depender también de la constante dieléctrica. Ahora, en el caso de la transmisión, entonces cuando hay una descarga, etcétera, hay una onda que se genera, que es la onda de impulso. La onda de impulso es una onda que al principio sube en forma muy radical, muy fuerte, y luego cuando llega al valor máximo empieza a descender ya en forma más lenta. Entonces, eso nosotros vemos que hay un tiempo de frente que llamamos, que es el tiempo que tarda la onda hasta su valor máximo. Tiempo de frente. Y una vez que ha llegado a su valor máximo, empieza a bajar. Entonces, cuando ya del 100% baja hasta el 50%, entonces ese es el tiempo de cola. Y entonces, nuestra onda de impulso para nosotros es igual a 1 sobre 50 microsegundos. La onda de impulso normal tarda 1 segundo en crecer hasta el valor máximo, su tiempo de frente. Y baja hasta el 50% en 50 microsegundos. Es de acuerdo a una norma. Hay otra norma también que nos dice que tarda 1.2 microsegundos en subir y baja 45 microsegundos en bajar. Al último, las diferencias ya son extremadamente pequeñas y no vamos a hacer problema de eso. Son microsegundos. Ahora, vamos a analizar qué pasa con este nuestro
con nuestro fenómeno transitorio, en una línea que es finita, que no es infinito, no es larga hasta el infinito. Es una línea finita, la longitud es pequeña, no es infinito, pero no tiene pérdidas. No tiene pérdidas quiere decir que la resistencia y la conductancia es igual a cero. Es igual a cero. Entonces, cuando tenemos este fenómeno transitorio, hay un principio de conservación de la energía, ¿no es cierto? El principio de conservación de la energía. No hay, si no tiene pérdidas, no tiene por dónde perderse, y entonces se mantiene. Entonces, ya sabemos que la impedancia característica es raíz sobre C. Es raíz cuadrada de L sobre C. Pero también por la ley de Ohm, la impedancia es igual a U sobre I, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, si es que la raíz cuadrada lo hacemos sacar al cuadrado al otro lado, va a ser U cuadrado sobre I cuadrado igual a L sobre C. Luego eso, si multiplicamos en cruz, C por U0 al cuadrado va a ser igual a L por I. No, C por U al cuadrado va a ser por L por I al cuadrado. Ahora, si es que a ambos sacamos una mitad, partimos por 2 a ambos lados, entonces sería 1/2 de C por U al cuadrado igual a 1/2 por L por I al cuadrado. Es decir, que las dos partes son iguales. En el lado izquierdo tenemos la energía magnética capacitiva. Y que va a ser igual a la energía eléctrica inductiva. Es decir, que se mantiene el principio de conservación de energía, entonces los dos se quedan, la energía capacitiva y la inductiva, y en valores iguales, uno en cada lado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ondas que se generan? Las ondas que se generan en nuestro sistema. Ya. Cuando tenemos una línea que estamos siguiendo de izquierda a derecha, va a tener una impedancia característica de Z1. No vamos a llamar Z0, vamos a llamar Z1 por compararse. Como van a ser varios, para que no se confundan. Z1. Esa Z1 es raíz cuadrada de L sobre C, ¿no es cierto? De ese conductor. Y luego impacta y llega a un punto en la que Z cambia su valor. Impacta a un Z0 que vamos a llamar, a un Z0, cambia el Z y entonces ahí va a cambiar la onda. Como cuando estamos yendo con bicicleta, digamos, por una superficie plana asfaltada. Estamos yendo, ese sería Z1. Y termina la superficie asfaltada, la calle asfaltada, y empieza una calle ya empedrada. Ese es Z2 o Z0. Con la bicicleta cuando vamos ya empezamos con otra onda, ¿no es cierto? Entonces acá también sucede lo mismo. Entonces yendo de izquierda a derecha, vamos a llamarlo E1, la onda incidente, la onda que está llegando, la onda incidente de voltaje, E1. Cuando llega y cambia la impedancia característica, ya no es Z1 y es Z0, entonces ahí pasa dos fenómenos. Uno, que la onda choca, cambia la Z y se refleja, regresa. Es E1'. E1'. Es la onda reflejada de voltaje. Refleja una parte. Y otra parte continúa. Y esa es E0, llamamos onda transmitida. Entonces la onda incidente que llega, una parte se refleja, vuelve, y otra parte continúa. La que vuelve es E1' y la que continúa es Z0, la onda transmitida. Lo mismo ocurre con las ondas de corriente. Entonces, I1 es la corriente de onda incidente.
y I sub 1 prima, la corriente de onda reflejada, mucho que refleja. Y el I sub 0, la corriente de onda transmitida. Entonces, eso hay que tener cuidado de que hay onda incidente, onda reflejada y onda transmitida. Ahora vamos a tratar de calcular estos valores. Entonces, para eso vamos a escribir la ley de Kirchhoff en el punto D donde se refleja la onda, en el punto donde varía la impedancia característica. Entonces, la ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran a un punto son exactamente iguales a las que salen, ¿no es cierto? Es decir, que si I sub 1 más I sub 1 prima, las dos corrientes, incidente y reflejada, van a ser igual a I sub 0. Acá simplemente hay que considerar que el I sub 1 prima, la onda reflejada, tiene polaridad negativa, porque está regresando por debajo. Esta polaridad negativa. Eso nomás vamos a tener cuidado. Y luego con las tensiones igual. E sub 1, que es la onda incidente, más E sub 1 prima, que es la onda reflejada, es igual a E sub 0, que es la onda transmitida. E sub 1 más E sub 1 prima igual E sub 0. Entonces ahí tenemos la ley de Kirchhoff. Entonces, ahora, el E sub 1, la onda incidente, está por la impedancia característica 1, Z1. Entonces, la ley de acuerdo a la ley la ley de Ohm, el E sub 1 va a ser Z1 por I1. ¿No es cierto? I1 está pasando por Z1, entonces va a ser igual a I1. Y ahí despejamos simplemente Z1 y la E sub 1 prima, la onda reflejada. Entonces, la corriente reflejada, I sub 1 prima, cuidado, I sub 1 multiplicado por Z1, porque vuelve a través de la impedancia Z1. Y además hemos dicho que tiene polaridad negativa. Y luego tenemos el E sub 0, que es Z0 por I sub 0, que no hay ningún problema. La onda transmitida, E sub 0 es Z0 por I sub 0. Entonces ya tenemos aquí estos valores y entonces vamos a ver, aquí tenemos tensiones y corrientes. Entonces para calcular uno de ellos tenemos que hacer desaparecer o las corrientes o las tensiones. Aquí vamos a hacer desaparecer a las corrientes. La suma de las corrientes es I1 más I1 prima igual I0. Ahora, I1, ¿qué es igual? I1 es igual a E1 sobre Z1, según Ohm, ¿no es cierto? Y el I1 prima, hemos dicho que es negativo, es E1 prima sobre Z1 también. Porque está regresando la misma impedancia característica. Va a ser igual a E sub 0 sobre Z0. E sub 0 sobre Z0. Como aquí tenemos tres E's, entonces el E0 vamos a hacer desaparecer. El E0, habíamos dicho que es la suma del E sub 1 más el E sub 1 prima. Eso reemplazamos y entonces tenemos E sub 1 más E sub 1 prima sobre Z0, sigue. Entonces tenemos dos E's nomás ya, el E sub 1 y el E sub 1 prima. Despejar E sub 1 va a ser paréntesis 1 sobre Z1 menos 1 sobre Z0. Igual a E sub 1 prima, despejamos que va a ser paréntesis 1 sobre Z1 más 1 sobre Z0.
hacemos la suma, la resta del E sub 1, ¿no? Que va a ser Z0 menos Z1 sobre Z0 igual a E sub 1 prima. Hacemos la suma correspondiente, va a ser Z0 más Z1, Z1, y en el denominador el producto Z1, Z0. Como los denominadores son iguales, se simplifican y suponemos que el E sub 1 conocemos, la onda incidente. Conocemos qué onda hemos puesto, conocemos qué onda hemos conectado. Entonces, el E sub 1 conocemos. Y el E sub 1 prima, la transmitida, no conocemos. Entonces, despejamos eso. El E sub 1 prima va a ser igual a E sub 1. Entonces, sería Z0 menos Z1. Y el otro se viene abajo, Z0 más Z1. Es la ecuación de la onda de tensión reflejada. Igual a E sub 1 por Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. Las cuatro impedancias, Z0 menos Z1 dividido entre Z0 más Z1, vamos a llamarlo coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión, Rho. Por lo que la tensión E1' va a ser igual a E1 por Rho. Eso es el coeficiente de reflexión. Entonces, con eso tenemos la onda de tensión reflejada. Que para determinar la onda de tensión transmitida, aplicamos solamente la ley de Kirchhoff. E sub 0 es igual a E sub 1 más E sub 1 prima. E sub 1 conocemos la onda incidente que nosotros hemos conectado. Y la onda transmitida no conocíamos, pero acabamos de calcular. E sub 1 prima era igual a E sub 1 por Rho. Entonces, reemplazamos la onda reflejada, la onda transmitida va a ser igual a la onda incidente más Rho E1. Con eso, el E sub 0 podemos despejar. E sub 1 va a ser E sub 0 igual a E sub 1, 1 más Rho. Esa es la ecuación de la onda de tensión transmitida. Pero dicen de que Rho no conocemos, que Rho es coeficiente de reflexión, etc. Pero ponemos ahí, reemplazamos, Rho vale Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. De tal forma que eso hacemos la suma correspondiente, E1, entonces va a ser E0, E1, Z1 más Z0 menos Z1 sobre Z0. Se simplifican los Z1 y queda E1 por 2 veces Z0 sobre Z0 más Z1. Es la ecuación de la onda 0 más Z de tensión transmitida. Onda de tensión transmitida. En forma similar al caso anterior, donde están las impedancias, 2Z0 sobre Z0 más Z1, vamos a llamarlo coeficiente de transmisión, tau. Coeficiente de transmisión tau, con la cual la E0 va a ser igual a tau por E1. La tensión transmitida va a ser el coeficiente de transmitida por E sub 1, la onda incidente. Ahora, si es que también podemos hacer una pequeña variante, el coeficiente de transmisión tau menos el coeficiente de reflexión Rho, o transmitida como reflejada, tiene que ser igual a 1. Tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Con lo cual, tau va a ser igual a 1 más Rho. Entonces también podemos escribir que la onda de transmisión E0 es igual a 1 más Rho por E sub 1. Ahí tenemos dos ecuaciones similares para la onda de transmitida de la tensión. Ahora, vamos lo que hemos hecho en el anterior caso, con esto hemos calculado las ondas de tensión.
Las ondas de corriente hacemos igual, simplemente que en vez de corriente volvemos tensión y en vez de tensión corriente. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, habíamos dicho que E0 era igual a E1 más E1'. Ahora, E1 sabemos que es Z1 y 1. Menos, la transmitida hemos dicho que es negativo, menos Z1 por I1', igual a Z0 por I0. Aquí también sabíamos que por Kirchhoff I0 igual a I1 más I1', reemplazamos, hacemos desaparecer el I sub 0, y con eso tenemos Z1 I1 menos Z1 I1' igual a Z0 más, a Z0 por I1 más I1'. Hemos hecho desaparecer el I sub 0. Ya reemplazamos, ya despejamos I sub 1, que va a ser paréntesis Z1 más menos Z0, igual a I1', que va a ser Z1 más. Entonces, de ahí despejamos prima, porque es lo que suponemos que no sabemos. El U y 1 conocemos, ¿no? Es la corriente que hemos conectado a nuestro sistema. La reflejada no sabemos, es por eso que despejamos I1', que va a ser igual a Z1 menos Z0 sobre Z1 menos Z0 por I1. Por I1. Entonces tenemos la ecuación de la onda de corriente reflejada. Pero si es que ahora aquí tenemos la diferencia de las corrientes, si es que eso lo cambiamos, lo ponemos negativo, lo sacamos afuera el negativo, entonces va a ser I1' menos Z0 menos Z1, eso hemos volcado. Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1 por I1. Y entonces el Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1, sabemos qué es. Es el coeficiente de reflexión ρ. Por eso es que hemos cambiado de signo. De tal forma que la corriente, la onda de corriente reflejada, va a ser igual a menos ρ por la corriente inducida I1. Inducida I1. Ahora nos falta calcular la corriente, la onda de corriente transmitida. La onda de corriente transmitida. Hacemos exactamente igual que el otro, solamente con las corrientes. I0 va a ser igual, ya sabemos que es I0 la onda es la suma de las corrientes inducidas y reflejadas. Pero acabamos de calcular ahorita la onda de corriente reflejada, de I1 más Z1 menos Z0 sobre Z0 más Z1 por I1. Hacemos despejamos I1, 1 más Z1 menos Z0 sobre Z0 más Z1, y la onda de reflejada prima, I1', Z0 más Z1 menos Z0 más Z1 sobre Z0 más Z1. Hacemos la suma correspondiente. I sub 0 va a ser igual a I sub 1 por Z. De nuevo, I0 va a ser igual a I sub 1 por 2 veces Z1 sobre Z0 más Z1. O si prefieren, I0 va a ser el 1 menos ρ por I sub 1. Cualquiera de las ecuaciones. Cualquiera de las ecuaciones. Entonces, acá lo que tenemos que saber de memoria es el coeficiente de reflexión, Z0. No. Coeficiente de reflexión, ρ igual Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. Eso tenemos que saber de memoria. En igual forma, el tau, coeficiente de transmisión, es igual a 2 veces Z0 sobre Z0 más Z de memoria, porque eso vamos a aplicar
permanentemente. Permanentemente. Ahora, ¿qué tipos de línea vamos a tener donde nuestro sistema va a viajar? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ver el primer caso. Es una línea de transmisión ¿Te vas que a está quedar sin data sellada, entonces? que está con una ¿Ves que se impedancia. corta mejor? Sí. Con una impedancia. Y esta impedancia No, puedes darte el número. es Un igual ratito. el Z0. Más En nuestra ratito. ecuación hemos dicho en un sitio que la impedancia Z1, que es la de nuestra línea, impacta a una impedancia Z0. Entonces el Z0 tiene el mismo valor que el Z1. El mismo valor que el Z1. Y además que va a tener solamente un valor de resistencia. Un valor real. No imaginario. Entonces, calculamos eso. Primero hacemos el coeficiente de reflexión ρ, ya hemos estudiado de memoria de eso. ρ es igual a Z0 menos Z1, Z0 más Z1. Entonces, en vez de Z0, vamos a poner R. R menos Z1 sobre R más Z1. Pero el R y el Z1 tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. De tal forma que en el numerador R menos Z1 va a ser igual a 0. Y en el denominador va a ser 2 veces Z1. 0 entre 2 veces Z1 igual a 0. Rho va a ser igual a 0. Es decir, que el coeficiente de reflexión 0 nos va a permitir calcular la onda de tensión reflejada, que era igual a E1 por Rho, ¿no es cierto? Y como Rho es igual a 0, la reflejada es igual a 0. De igual forma que la corriente reflejada era igual a menos Rho por I sub 1. Para como Rho es igual a 0, menos 0 por I sub 1 igual a 0. Tampoco no hay onda de tensión de corriente reflejada. Ahora, aplicamos el coeficiente de transmisión para calcular los valores transmitidos. Igual a 2Z0 sobre Z0 más Z1. Eso sabemos de memoria. 2 veces Z0 sobre Z1. En vez de Z0 ponemos R, el numerador va a ser 2 veces R, la 1. Es decir, que tau va a ser igual a 1. Entonces, E sub 0, habíamos dicho que era igual a tau, pero por E sub 1. Tau vale 1, por lo tanto, E sub 0 va a ser igual a E sub 1. Es decir, que no se transmite, pero se refleja. No se refleja, pero se transmite. No se refleja, pero se transmite. Y en el caso del I sub 0, I sub 0 era 1 menos Rho por I sub 1. Rho vale 0. 1 menos 0, 1 nomás. Entonces el I sub 0 es igual a I sub 1. I sub 1. Es decir, que no hay ondas reflejadas, ni de voltaje ni de corriente. Pero hay ondas transmitidas de voltaje y corriente y además del mismo valor. Entonces aquí lo que hemos hecho es una cosa que no es tan real. Hemos dicho que la corriente que va a impactar, el Z sub 0, hemos dicho que es igual al Z sub 1. Entonces, si viene por Z1 y cuando tenía el Z0 también es igual al Z1, entonces no hay estado de inflexión. No hay punto de inflexión. Entonces, hay onda reflejada. Todito se transmite. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Esto simplemente hemos hecho para que podamos hacer
las mediciones en una línea. Si tenemos una línea, ¿no es cierto?, de 50 kilómetros. Entonces, el Z1. Y colocamos un osciloscopio al final de la línea, un osciloscopio, que su impedancia característica va a ser igual a Z1, el mismo valor. De tal forma que la onda incidente, tanto de voltaje como de corriente, va a ver y no se va a reflejar y todo va a pasar al osciloscopio. Y entonces vamos a saber cuánto es la onda incidente y la onda de voltaje y de corriente. ¿Qué es lo que el rayo que le ha caído, o qué valor ha hecho aparecer de tensión y de corriente? Todito va a entrar a nuestro aparato de medición. Es decir, que no hay ondas reflejadas. Ya. El siguiente caso que vamos a analizar, es la línea en cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que tiene una impedancia Z1, ya sabemos, Z1, la línea, y va a impactar a una onda a una Z0 que va a ser igual a 0. Si es cortocircuito, el Z0 va a ser igual a 0. El Z0 va a ser igual a 0. Entonces, si es que esto es igual, ya sabemos el coeficiente de reflexión es Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. Ya sabemos de memoria. Entonces, el Z0, donde estamos impactando, en este caso cortocircuito, va a ser igual a 0 menos Z1, 0 más Z1 en el denominador. Entonces va a quedar menos Z1 sobre más Z1. Es decir, que ρ va a ser igual a menos 1. Entonces, la onda de tensión reflejada es igual a ρ por E1, ¿no es cierto? ρ por E1. Como ρ es igual a menos 1, la onda reflejada va a ser igual a menos E1. A menos E1. Y también vamos a calcular el tau, la onda, el coeficiente de transmisión. Tau era igual a 2 veces Z0 sobre Z0 más Z1. En este caso, como es cortocircuito, el Z0 es igual a 0. Entonces, tenemos Z sobre Z1 y el tau es igual a 0. Entonces, la onda de transmisión transmitida es igual a tau por E1, tau en este caso es igual a 0, que igual que entonces el E0 va a ser igual a 0. El E0 va a ser igual a... Entonces, el I sub 0, tras la onda de corriente transmitida, era igual a 1 menos ρ por I sub 1. 1 menos ρ por I sub 1. Y entonces ρ vale menos 1. Entonces 1 menos 1 va a ser igual a 2. De tal forma que la corriente, la onda de corriente transmitida, va a ser a 2 veces I sub 0. No, I sub 0 va a ser a 2 veces I sub 1. I sub 0 va a ser a 2 veces I sub 1, el doble. Entonces, unos pequeños gráficos, gráficos de corriente del tiempo. Corriente del tiempo. Tenemos la corriente que viene
en el tiempo cualquiera t1, entonces la corriente, ¿cuánto va a ser? Igual a I sub 1. I sub 1. Entonces va a ir, y entonces se va y va a llegar a la resistencia 0 y se va a reflejar. La suma va a ser 2 veces I. Y después, y así sucesivamente. En el caso de la corriente, de la tensión, sucede eso. Onda incidentes U, E sub 1, está yendo y se refleja con 0. Con 0. Y entonces va a volver 0. Se va a volver 0. Esto se ve mejor en la parte izquierda. En la parte izquierda hay una refleja con la onda I sub 1 está yendo de izquierda a derecha. Y vamos a suponer que es valor A, que es valor A1, ¿no? Valor I sub 1 está yendo de izquierda a derecha. Entonces, cuando llega al extremo de la línea, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí se va a el I sub 1 se va a reflejar con una tensión igual a, no, con una corriente igual a I1. Y ahí se van a sumar ambos, ¿no es cierto? El I sub 1 que había con el I sub 1 que se refleja, entonces va 2 veces I1. Es decir, que I sub 0, la onda transmitida, va a ser igual a 2 veces I1. Se va a sumar. Ahora, en el caso de la tensión, entonces la onda viaja E1, llega al extremo, ahí está E sub 1, y se refleja con menos E1, menos. Entonces eso por estar dibujado abajito, negativo. Está dibujado abajito, se refleja con menos 1, y la suma de la onda transmitida y la reflejada es la onda incidente, más la onda reflejada es igual a la onda transmitida, menos 1 más 1 va a ser igual a... Lo mismo se refleja en el otro lado, ¿no es cierto? Es lo que pasa cuando la línea es cortocircuito. Entonces, a ver si es que hacemos aquí un pequeño paro y decimos que nuestra línea está en cortocircuito. Final en cortocircuito. Si es en cortocircuito, ¿no es cierto? Las dos fases están juntas. U es 0, en el mismo punto, 0. Pero corriente de cosa, ¿no es cierto? Pues por eso que aquí la corriente va a ser, no sé si está claro. Cuando los dos puntos se juntan, entonces, en el mismo punto, ¿cuánto es la tensión? 0. Pero como es cortocircuito, las corrientes se multiplican. Por eso que va a ser grande, 2 veces I sub 1, 2 veces la corriente incidente. Entonces el diagrama en el espacio y el diagrama función tiempo. En el otro caso, cuando el caso que he visto ahí no había, porque no había onda transmitida, ¿no es cierto? Aquí hay. Y ya. Lo mismo vamos a hacer en el tercer caso cuando la línea es abierta. En el anterior caso hemos dicho que la línea es cortocircuito,
Por eso es que R igual a 0 era. El Z0 era igual a 0. Ahora, como es abierto, el Z0 o el R es igual a infinito. Si está abierto, entonces es infinito. ¿No es cierto? Es grande, es infinito. Ahí aplicamos las mismas ecuaciones. Las ecuaciones del el rho es Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1. Lo sabemos de memoria. Entonces, en vez de Z0 vamos a poner R. Va a ser R menos Z1 sobre R más Z1. Pero en este caso, R ¿cuánto es? Infinito. Es infinito. Como es infinito no podemos sumar, restar. Y lo que vamos a hacer es todo dividir entre R. Entonces, R sobre R va a ser igual a 1. Menos infinito Z1 sobre R. Dividido entre, abajo, R se vuelve 1, R sobre R, 1 más Z1 sobre R. Ahora, en este caso, si es que R tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, entonces Z1 sobre un valor grande, ¿cuánto es? 0. Entonces, Z1 sobre un valor grande es igual a 0, sería, el rho va a ser 1 sobre 1 igual a 1. Entonces el rho, el coeficiente de reflexión, va a ser igual a 1, porque R es igual a infinito, entonces Z1 sobre infinito igual a 0. El tau, coeficiente de transmisión, es igual a 2 veces Z0 sobre Z0 más Z1. 2 veces Z0 más Z1 ya sabemos de memoria. Z0, como está en nuestra línea está abierta, con R va a ser 2 veces R sobre R más Z1. Entonces, como R es infinito, tenemos que hacer desaparecer. Entonces, dividimos todo entre R. Entonces, el numerador va a ser 2. R sobre R desaparece, queda 2 nomás. Y en el denominador, 1 más Z1 sobre R. Y como R tiende a infinito, el Z1 sobre infinito es igual a 0. Entonces, queda 2 sobre 1 igual a 2. Es decir, que tau es igual a 2. Teniendo el valor de rho y el valor de tau, ya calculamos exactamente lo que ya sabemos. E sub 1' es igual a E sub 1 por de rho. Entonces, es igual a E sub 0, 1, 2. E sub 0 va a ser 2 por E1. Ahora la corriente reflejada, el I sub 1', era igual a menos rho por I1. Menos rho por I1. Rho vale 1. Entonces sería que I sub 1' vale menos I1. Porque el rho vale 1. Y el I sub 1 menos rho por I1. 1 menos rho. Rho vale 1. 1 menos 1, 0. I sub 0 vale 0. Ahí tenemos los valores. Ahora, si es que nos fijamos en el caso anterior, la línea de cortocircuito, entonces hemos hecho el diagrama espacial, ¿no es cierto? Izquierda, llegaba a ese, se reflejaba y sumábamos y daba y 0. Entonces, donde es corriente, va a suceder exactamente igual con la tensión. Donde era corriente en cortocircuito, se va a volver tensión. Y donde era corriente, se va a volver corriente. Y en igual forma en el diagrama función-tiempo, donde era corriente en el eje vertical, en el Y, tenemos que volverlo U. Y donde era U, lo vamos a volver I. Se cambia corriente por tensión.
y tensión por corriente. En igual forma que el caso anterior, vamos a hacer un poquito de reflejo. Si la ¿qué hace? No pasa nada, no puede emitir porque está abierto, ¿no es cierto? No está abierto, no puede seguir corriendo la corriente. Pero el voltaje, como quiera que está abierto, el uno y el otro son puntos totalmente diferentes. Entonces la tensión a ese multiplica y se vuelve 2 veces E sub 1. 2 veces E sub 1. Justo lo contrario del cortocircuito. ¿No es cierto? Entonces estamos en ese caso estamos bien, ¿no es cierto? Nuestros cálculos aritméticos han dado bien. En el caso del cortocircuito, la corriente es grande y el voltaje es 0. Y en el caso de la línea que está abierta, como está abierta, es infinito la resistencia al final, entonces la tensión es grande. Y la corriente es 0, no fluye la corriente. No fluye la corriente. Ahora vamos a ver los puntos de transición. Los puntos de transición. ¿Qué quiere decir? Tenemos una corriente, no, una línea de izquierda a derecha que fluye con una impedancia Z1. Y en el medio se cambia esta Z1 a Z2. Cambia a Z2. En la realidad es como cuando hay de izquierda a derecha, estamos yendo con una línea aérea. Entonces, este tiene... Hola, ¿no hay audio? Se escucha todo. Se le escucha ahí. Se escucha normal, Inge. ¿Cómo? Se le escucha, bien, ingeniero. ¿no? Sí. Ya, está bien, entonces vamos a continuar. Entonces, hemos dicho que en este caso es como cuando tenemos una línea aérea, viene de izquierda a derecha, y tiene una impedancia característica Z1. Y luego eso conectamos a un cable subterráneo. Y el cable subterráneo tiene otra impedancia característica. Esa impedancia característica del cable subterráneo vamos a llamarlo Z2. No sé porque es otro. Y entonces la corriente incidente que viene por Z1 es I1. Y la corriente que se transmite es I0, ¿no es cierto? Pero en este caso I0 le vamos a llamar I sub 2, porque está en cable subterráneo que tiene impedancia característica Z2. Es decir, que acá verdaderamente hay una onda de transmisión. En el otro caso, hasta los 3 casos anteriores que hemos analizado, no había onda de transmisión. Tenía un valor, pero no tenía onda. Aquí hay la onda y tiene una onda. Y también hay una onda de reflexión que se refleja y vuelve por el conductor aéreo. Entonces, aquí aplicamos en igual forma las ecuaciones. Rho, que es la coeficiente de transmisión, Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1, ya sabemos. Ahí, en vez de Z0 ponemos Z2 y con eso tenemos el valor de Rho. Y tau, el coeficiente de transmisión, es igual a 2 veces Z0 sobre
Z0 más Z1, en vez de Z0 ponemos Z2, va a ser 2 veces Z2, Z1 más Z2. ¿No es cierto? Y ya tenemos. Entonces ya las ecuaciones normales aplicamos, la tensión reflejada es S1 riba igual a ρ por E1. La ecuación de tensión transmitida E sub 0 es igual a tau por E1. Y hemos calculado el ρ y el tau. La ecuación de la onda reflejada de corriente es I sub 1 prima. Es igual a menos ρ por I1. Y el I sub 0 es 1 menos ρ por I sub 1. Con estos calculamos los valores solamente, ¿no es cierto? Calculamos los valores. Esos son los puntos de transición. Ya, ahora vamos a ver el siguiente caso de líneas terminadas en bifurcación. Líneas terminadas en bifurcación. Esto en la vida real es cuando una línea viaja sin específica Z1, ¿no es cierto? Va y tiene Z1. Llega a una subestación. Y en esa subestación parten otras líneas, 3 líneas o 4 líneas, a otros lados. Es decir, que el Z1 llega a la subestación hasta un punto y de ahí aparece Z2, Z3, Z4, etc. ¿Cuántas líneas estén partiendo de esa subestación o estén continuando de su subestación hasta otro lado? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, viene el Z1, ¿Qué se llama? Está compartiendo, a ver si lo dejo. punto donde hay hartas líneas, y desde ese punto a la derecha, las 3, 4 líneas, toditas se llaman Z0. Pero ya está, Las 3 o 4 líneas que se bifurcan son Z0. Esas líneas están en paralelo, porque van y vuelven por el suelo, van, vuelven por el suelo. Están en paralelo. Entonces, el Z0, ¿qué es? Es la resistencia, la resistencia que representa a toditos, y Z0 igual a 1 sobre toditos, pero como cocientes. ¿No es cierto? Z0 va a ser 1 sobre 1 Z1 más 1 Z2 más 1 Z3, etc. Esa sería la onda de todas las líneas bifurcadas. Entonces eso ya sabemos. El coeficiente de reflexión ya sabemos, Z0 menos Z1 sobre Z0 más Z1, y el coeficiente de transmisión 2 veces Z0 sobre Z0 más Z1. Eso ya sabemos de memoria. Y entonces simplemente es reflejar y aplicar las ecuaciones. Todo está claro. Pero un poquito para seguir un poquito especulando acá, vamos a suponer que las líneas bifurcadas, Z2, Z3, Z4, etc., son iguales. Y son iguales a la Z1, de tal forma que las ondas bifurcadas, si son igualitas, Z0 va a ser igual a Z sobre N. N es el número de líneas bifurcadas. ¿No es cierto? Z sobre N. Y N es el número de líneas bifurcadas. Z0 es igual a Z sobre N. Ahora, si es que este Z0
reemplazamos al coeficiente de reflexión rho, era Z0 menos Z1, Z0 más Z1. Entonces, en vez de Z0 ponemos Z sobre N y menos Z, dividido entre Z sobre N más Z. Si todito dividimos entre Z para que desaparezcan los Z's, ¿no es cierto? Entonces sería 1 sobre N menos 1 en el numerador, 1 sobre N más 1 en el denominador. Y si hacemos la suma correspondiente, va a ser 1 menos N en el numerador y en el denominador 1 más N. 1 más N. Ese sería rho. Ahora, si es que N sería igual a infinito, había infinito número de bifurcaciones, entonces, donde decía rho igual a 1 sobre N menos 1 sobre 1 sobre N más 1, hay N, reemplazamos infinito, entonces 1 sobre infinito es igual a 0, entonces sería menos 1 más 1. Rho sería igual a menos 1. Rho sería igual a menos 1. Y en el caso de tau, ya sabemos, tau es igual a 2 veces Z2 sobre Z más Z1. Entonces, igual reemplazamos, reemplazamos ahí el Z0 es igual a Z sobre N, de 2Z sobre N, dividido entre Z más Z sobre N. Igual hacemos desaparecer las Z's, ¿no es cierto? Entonces quedaría 2 sobre N más 1. 2 sobre N más 1. Entonces, si es que suponemos que tenemos, si es que suponemos que N es igual a 3, digamos. Que N es igual a 3. Entonces el E sub 0, que es tau por E1, sería Z sobre 3 más 1. Entonces Z sería, E sub 0 sería 2 entre 4, que sea E sub 1 sobre 2. Ahora, si es que N sería 5, digamos. 5. Entonces, eso 0 va a ser igual a, entonces, y empieza a llover. Y empieza a llover. Como empieza a llover, va a empezar a caer rayos a la línea. Ese rayo que cae a la línea va a generar una onda de impulso. Esa onda de impulso va a ser la onda incidente. Esa onda incidente va a venir a la subestación y de la subestación va a pasar. Entonces, si en la subestación hay pocas líneas que están conectadas, a las pocas líneas conectadas va a haber una onda transmitida grande. Entonces, para que esa onda sea pequeña, la que transmite pequeña, inclusive las líneas que no están trabajando, hay que conectarlas nomás. Con eso el Z0 va a ser más, el Z0 paralelamente se va a sumar, y entonces, como en el caso de
cuando teníamos 5 líneas bifurcadas, era E1 sobre 3, ¿no es cierto? Si sería 9 líneas bifurcadas, 9 más 1 sería 10. E sub 1 sobre 10. Entonces la onda transmitida sería cada vez más pequeña. Estaban llenos. Entonces eso es para los que hacen operación del sistema. Estaban Si es viejos. que está lloviendo y alguna línea, 2 líneas que no están Es muy grande, Alejo, pero ya. no están conectadas, De carga. entonces hay que conectarlas para que la onda transmitida sea hasta allá. Claro, ¿no? Hasta allá. Está acá. Ahora lo que sí, inclusive se ve lo que están viendo, estoy viendo yo también. Ya entonces lo que sí yo les voy a solicitar de que estén estudiando hasta acá todo, porque nos han indicado que dentro de poco que tenemos que hacer el primer el primer parcial, lo que sí no nos van a dar mucho tiempo. Así que desde ahora están estudiando. Si nos dicen que la siguiente clase vamos a dar, tenemos que dar en la siguiente clase. Les voy a dar las preguntas y en 30 minutos van a contestar. Y al Classroom ponen todo. Ahora, si es que nos dicen que tenemos más tiempo, no hay problema, pero hay que estar listos para hacer el examen cuando nos indiquen desde la decanatura. ¿Está bien? Sí, ya está bien. Ya, entonces, de momento quedaremos ahí. Podríamos haber avanzado más, pero nos quedaremos ahí, entonces hay que estar estudiando nomás. Gracias a todos.